Tenemos que resolver la siguiente consulta. Queremos saber el total de personas que son agentes y el total de personas que no lo son. Para esto, nosotros vamos a tener dos tablas. Una tabla en la cual tenemos a todas nuestras personas y por otro lado tenemos una tabla en la cual contamos nosotros o tenemos registradas a aquellas personas que son agentes, ¿de acuerdo? En este caso voy a ejecutar ambas consultas para que veamos ambos resultados. Tenemos en el primer caso la estructura de nuestra tabla persona y en el segundo caso la estructura de nuestra tabla agente. ¿Ok? Para resolver esta pregunta o esta consulta vamos a hacer uso de la operación join, específicamente de la operación left join. ¿Qué va a pasar con left join? Left join nos va a permitir a nosotros mantener todos los registros de la tabla persona y pegar en caso de que tengan alguna relación con algún agente, esto es que las personas sean agentes, le va a pegar las características del agente solamente si es que encuentra alguna coincidencia dada la siguiente condición. En la tabla persona nosotros tenemos el ID de persona, aquí es un guión bajo, perdón, ok, y esto va a tener que ser igual a agente.id-persona. ¿Okay? Si los valores de estas columnas, en este caso de ID persona es igual al ID persona de aquí abajo, ID persona de la tabla persona es igual a ID persona de la tabla agente, entonces los registros se relacionan y las personas, o a la derecha en esta parte de aquí van a ver cómo se le agregan las características de los agentes. En caso de que las personas no sean agentes, veremos esas columnas con valores nulos. ¿Ok? Eso va a ser importante. Vamos a mantener ahorita select asterisco y vamos a ejecutar la consulta. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Vean cómo esas personas no son agentes. Al momento en el que nosotros tenemos estas columnas que son propias de la tabla agente con valores nulos, nos está indicando que estas personas no tienen relación alguna con agente. Esto es, ningún registro de la tabla agente se está relacionando con registro alguno de la tabla persona para estos casos donde la ID persona en este caso es 1, 2, 3, 22, 23, etc. De acuerdo a todos los casos donde vemos nulos, no hay registro en la agente que se relacione con estos registros de la izquierda. Bien, en algún punto sí vamos a tener registros relacionados, vamos a intentar encontrarlos. Vean, aquí de hecho se notó el brinco, ahí está. Ahí está, vean. En este caso, estas personas sí son agentes, ¿ok? Esta va a ser nuestra tabla, digamos, principal, nuestra tabla base, este resultado de consulta. Voy a copiar la consulta y la voy a pegar porque vamos a resolver esto de dos formas posibles, ¿ok? Y en ambos casos la tabla base, por decirlo así, va a ser la misma que esta tabla que acabamos de crear con left join, ¿ok? Para el caso 1, lo vamos a resolver utilizando unión y el caso 2 lo vamos a resolver utilizando case y group by, ¿ok? Y group by. Bien, ¿qué va a pasar con unión? Yo tengo este resultado o esta tabla de resultado. Nosotros sabemos que cuando o donde el ID de la gente sea nulo, entonces esta persona no es agente. Vamos a ver dónde se encuentra justamente el salto, donde se cruzan aquellos registros que son que no son agentes y aquellos que sí son. Vean cómo a partir de aquí, de ahí de agente, a la derecha, recuerden, tengo las columnas o las propiedades, las características pues de los agentes. Vean cómo los ID agentes nulos corresponden a personas que no son agentes, mientras que los IDs de agente no nulos son aquellas personas que sí son agentes. Hay que tener cuidado con el ID persona porque ID persona se encuentra en dos veces pues en mi tabla de resultado. Esta ID persona de la derecha pertenece a la tabla agente y esta ID persona de la tabla izquierda pertenece a la tabla persona. Hay que tener cuidado con eso porque de hecho sobre eso nos vamos a guiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a seleccionar toda mi consulta porque yo voy a tener dos casos. Voy a tener los casos, si se dan cuenta, donde la agente es null y donde la agente es no nulo o not null. ¿Por qué? ¿O qué es lo que va a pasar en este caso? Cuando yo filtro los que son no nulos, los que son nulos, me voy a quedar solamente con aquellas personas que no son agentes. Entonces, aquí en mi select, cuando yo cuente, que voy a contar, ¿okay? Yo cuento la cantidad de ID personas
cuya propiedad de ID agente es nula, entonces yo sé que estas personas no son agentes, ¿ok? Pero ahí estoy excluyendo del conteo a las personas que sí lo son. Por lo tanto, aquí qué es lo que voy a tener. Cuando el ID agente sea o is not null, entonces yo también voy a poder contar el ID persona de la tabla persona, pero para identificar, en este caso, a aquellas personas que sí son agentes, ¿ok? Y aquí hay que tener cuidado con algo. Una cosa es count persona, ID persona, y otra cosa va a ser y lo voy a poner incluso abajo. Vean, aquí. Count distinct de ID persona, ¿ok? ¿Por qué el count distinct? Pues porque una cosa es que yo haya sido agente en más de una aseguradora, que es lo que podría pasar aquí. Yo tengo más de una representación de agente porque estuve como agente en varios lugares, pero como persona, ahora sí que como persona única, si fui agente en 1, 2, 3, 7, 8 empresas, quizás me importa nada más contarme una vez. A nivel unicidad o personas únicas tengo 300 personas que son o que han sido agentes. Tengo en total 391 agentes, los cuales esos 391 agentes o características de ser agente corresponden solamente a 300 personas, ¿de acuerdo? Si yo uno estos registros, porque los puedo unir, o estos resultados, voy a tener en principio, yo tengo, vean, yo sé que aquí abajo tengo los que no son agentes, o las personas que no son agentes, los agentes y las personas que han sido agentes, ¿ok? Yo lo sé porque lo vi o lo acabo de ver en el resultado, pero podemos nosotros añadirle la propiedad, le vamos a agregar una constante a cada uno de los resultados, y en este caso lo que vamos a hacer para el primer ejemplo es, son agentes, perdón, no son agentes, no son agentes en el primer caso, en el segundo caso son mis agentes, y en el último caso son personas agentes, ¿ok? Personas que han sido agentes, y con esto tendríamos prácticamente nuestra consulta. Hay que confirmar nada más, nos falta aquí una coma y aquí otra coma. Para que funcione, recuerden, el operador unión, debemos de tener en los tres casos la misma cantidad de columnas, y bueno, en este caso son tres tablas que vamos a unir. Las tres tablas deben de cumplir con que deben de tener la misma cantidad de columnas, y las columnas deben de ser de tipos de datos idénticos. Entonces tenemos en los tres primeros casos un entero, y en la segunda posición de las columnas de los tres casos tenemos una cadena, ¿ok? Nos damos cuenta aquí de nuestro resultado. Si se dan cuenta, no tenemos nombres en nuestras columnas, vamos a nombrarlas. Recuerden que el nombre lo toma de la primera tabla que aparece en unión. Entonces yo voy a tener un total, ¿ok? Y voy a tener un tipo de persona, ¿ok? Tipo de persona. Ejecuto y listo. Bien, vamos con el segundo caso. El segundo ejemplo es un poquito más rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener case when, ok, y end. Entonces, when, cuando ID agente is null, entonces yo voy a etiquetar a la persona como no agente, ok. En cualquier otro caso voy a decir que es un agente, ¿vale? Y aparte voy a mantener el persona.id persona. Bien, ejecuto yo esto. Yo aquí tengo clasificadas a todas mis personas entre si son o han sido agentes o no. ¿Qué es lo que voy a tener al final? Pues al final voy a tener un select from. Esta tabla de resultado que yo agrupé, si se dan cuenta, perdón, que yo clasifiqué con case, con este case lo único que hice fue clasificar cada uno de mis registros. Voy a agrupar esa tabla, ¿ok? Hay que ponerle un nombre a esta tabla. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agrupar por, en este caso, esta primera columna. A esa le voy a llamar clasificación, ¿ok? Entonces voy a obtener la clasificación y voy a contar el ID de persona, ¿ok? Voy a tener aquí
la clasificación. Bien, voy incluso a agregar otro count donde voy a tener un count distinct de id-persona, y esto me va a dar todavía un resultado más completo y es prácticamente el mismo resultado que yo tenía en el primer ejemplo, ¿ok? No agentes, 22.354 personas. Ahí siempre van a ser las únicas, pues las mismas. Son las mismas personas que no han sido agentes nunca. Pero los agentes, tengo mis agentes, las personas o su representación como agente, y aparte tengo aquellas personas únicas que han sido agentes, ¿ok? Entonces, aquí voy a cambiar incluso los encabezados. Voy a poner total de personas, ¿ok? No, de hecho voy a poner total de personas y total de personas únicas, ¿ok? Si se dan cuenta, la segunda columna la pude haber nombrado como total de agentes y la última sí la pude haber nombrado como total de personas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestras dos formas de obtener el resultado para esta consulta, ya sea con unión o con case y group by.